Bien. Estoy muy feliz de estar aquí, de poder compartir otra vez con ustedes. Fue de hecho hace 2 años, en febrero del 2020, antes de que empezara todo el asunto de la pandemia, que tuve la oportunidad de compartir la palabra un domingo en la mañana. Y aquí estamos otra vez 2 años después. Quiero comenzar orando. Mientras oro, los invito a que busquen en sus Biblias Marcos capítulo 12. Marcos 12, 28 al 34 va a ser el pasaje principal. Así que pueden ir buscándolo mientras oramos. Padre, a tu diestra está sentado, Señor, el más hermoso de los hijos de los hombres. Así lo declara el Salmo 45. Y sobre él y sobre sus labios se ha derramado tu gracia. En él, en su vida, en su ejemplo, en su mensaje, tú has depositado todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría. Y te rogamos, Señor, que por sus méritos, por su sangre y por la gloria que tú le has prometido a él, de recibir como herencia las naciones de la tierra, a ese hombre, al rey judío, Dios hecho hombre, que por sus méritos, por su gloria y dignidad, tú derrames tu espíritu sobre nosotros, Señor, en esta mañana. Queremos ser instruidos por la misma unción que vino sobre él. Que la unción nos enseñe, que el Espíritu nos enseñe y nos instruya en sus caminos, en tus caminos, Padre. Yo te ruego que el Espíritu Santo que arde como 7 lámparas, Señor, delante de ti, que su presencia también se manifieste en medio nuestro y que un espíritu de ardor toque a nuestros corazones, Dios, como esos 2 discípulos, Señor, con quienes tú caminaste de camino a Emaús. Y al abrirle las Escrituras, sus corazones ardían de convicción, ardían de fervor, ardían como ardía el altar en el templo, y como arde el altar en ese templo celestial donde tú estás, Señor. Te pedimos que tu Espíritu haga lo que solo tú puedes hacer en medio nuestro, lo que las palabras humanas no pueden hacer. Que lo haga Él en nosotros, Señor. Y que me deje a mí la lengua de un escribiente muy ligero para proclamar tu gloria, tu bondad, tu belleza y tu poder. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dice Marcos 12, 28, cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que Jesús les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el escriba le dijo, muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él, y que amarle a Él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que le había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Hoy quiero hablarles acerca de poner el primer mandamiento en primer lugar. El primer mandamiento en primer lugar que acabamos de escuchar. Y lo quiero hacer como un llamado a la devoción radical, si podemos usar esa palabra, en una hora tan crítica de la historia. Así que el punto principal de mi enseñanza en esta mañana es exhortarnos a una vida de devoción y obediencia radical a Dios.
en medio de un momento crítico, mientras todo pudiera estar preparándose, y por lo tanto nosotros deberíamos de estar preparándonos para la venida del Señor, la venida de su reino, el reino del Señor. Jesús no se quedará en el cielo para siempre. Y quienes lo amamos, amamos su venida. Pablo dijo en 2 de Timoteo 4:8 que él anhelaba recibir del Señor esa corona de justicia que el Señor le había reservado, el juez justo, que le entregaría en aquel día, no solo a él, sino a todos aquellos que aman su venida. Si amamos a ese Señor glorioso, si amamos al Padre y Dios y Creador de todas las cosas, definitivamente deberíamos de anhelar verlo cara a cara. No lo hemos visto, no lo hemos conocido en persona, pero lo vamos a conocer. Se ha dicho que tiempos extremos requieren medidas extremas. En Puerto Rico estamos bastante familiarizados. Anuncian un huracán, hay que prepararnos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. ¿Para qué es huracán? No, parta por el medio. Si estamos convencidos de que Jesús viene y de que el tiempo de su venida va a ser precedido por tiempos de prueba, pero tiempos de victoria. Hay algunos predicadores que dicen que pudiera ser el tiempo de mayor gloria y victoria para los discípulos de Jesús. Irónicamente, en medio de las mayores crisis y pruebas a nivel global. ¿Por qué? Porque Dios precisamente se glorifica cuanto menos se puede utilizar el esfuerzo o la iniciativa humana. Es precisamente cuando estamos perplejos, débiles, quebrantados, como Pablo lo describe en 2 de Corintios, no sabiendo ni si vamos a sobrevivir o no. Es precisamente en ese tipo de escenarios que Dios, como dijo Pablo, se glorifica o su poder se perfecciona, se manifiesta perfectamente en nosotros a través de nuestra debilidad. Por lo tanto, no temamos. No temamos. Apropiémonos de esa exhortación continua a no temer. Pero yo les aseguro y los exhorto a que nos refugiemos y a que reconozcamos que el lugar más seguro, en medio de lo que sea que venga, podemos especular todo lo que querramos. Eso es parte de nuestro ingenio humano y es válido. Pero solo Dios sabe cómo se van a dar las cosas exactamente. No importa lo que venga, sea terriblemente difícil o no, existe un lugar seguro, firme, donde tenemos garantizada la victoria. Y es, para usar una metáfora, en el centro mismo de la llama ardiente del amor de Dios. Este primer y más importante mandamiento, también conocido como la Shema, la palabra Shema, el pastor Paul ha hablado de eso antes, significa escuchar. Otra manera de decirlo, obedecer. Es decir, escuchar no simplemente de sí, escuché, sino de sí, voy a obedecer, voy a actuar según lo que estoy escuchando. Disculpen. Este mandamiento resume, de hecho, el llamado profético a la lealtad exclusiva al único Dios verdadero. Cuando digo llamado profético, me refiero a lo que los mismos profetas en la antigüedad anunciaban a Israel, aún lo que el mismo Jonás anunció a Nínive, aún lo que los apóstoles, como Pablo, anunciaron a las naciones, a que se volvieran, se tornaran al único Dios verdadero, digno de devoción y confianza absoluta, abandonando cualquier otra cosa, cualquier otro Dios o creencia o lo que fuese. Ha sido, se pudiera decir, que la Shema es el palpitar mismo de la narrativa bíblica. Es parte central de lo que pudiéramos llamar la teología o el mensaje de la Biblia. Y para Jesús también fue la piedra angular, parte fundamental de su propio mensaje y enseñanza, como escuchamos en Marcos 12. Y fue muy interesante que él lo puso a la luz de la venida del reino. Y la manera en que él lo pone es muy
debería de estremecernos, donde en cierto sentido, solo aquellos que se vuelven a Dios en arrepentimiento, en fe, y que buscan obedecer y aprender sus caminos, van a tener entrada al reino del Señor, a la vida eterna. En los términos más simples, y por eso Jesús, por ejemplo, en Lucas 18 dice: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, o mujer, o hermanos, o padres, o hijos, por la causa del reino de Dios, que no reciba muchas más veces en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Gracias. Gracias. Y en el siglo venidero la vida eterna. En otras palabras, aparte del arrepentimiento, de volvernos de nuestros malos caminos, de confiar, de poner nuestra fe y nuestra confianza en Dios, en su promesa, en el sacrificio de su Hijo en esa cruz para el perdón de nuestros pecados, no entraremos al reino. Eso se supone que sea, claro está, Evangelio 101 o Evangelio en su versión más básica. Pero ¿qué significa con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza? Más que tratarse de diferentes categorías o áreas en la vida, en cierto modo se trata de una progresión en el sentido de que nace en el corazón, tus motivos, tus deseos, tus afectos son redirigidos radicalmente. El poder del Espíritu Santo toca tu corazón, trae convicción, nos tornamos a Dios y a partir de ahí comenzamos a conformar nuestra vida al Señor y a su palabra. Por lo tanto, con todo el corazón y la mente se entiende que originalmente solo se habla de corazón, alma y fuerza. Aquí en el Nuevo Testamento se añade la palabra mente, porque la palabra griega para corazón no abarcaba tanto como la palabra hebrea para corazón, que es lev. La palabra griega, cardia, no necesariamente incluía el pensamiento. Los pensamientos, como en este caso dianoía o cualquiera que sea la palabra en griego, que es mente, sí incluía en el paquete, por así decirlo, y por eso corazón y mente, el pensamiento se añade. Básicamente todo lo que ocurre aquí adentro, lo que te impulsa, lo que te provoca cada mañana a levantarte y vivir tu vida como sea que la vivas. Y cuando nos volvemos a Dios, cuando nos entregamos al Señor, todo eso se torna, cambia. Nuestros motivos, nuestros deseos, nuestros afectos, nuestras ambiciones comienzan a cambiar. Y repito, a partir de ahí nuestra vida comienza a ser transformada según nos inclinamos más y más y buscamos la obediencia por medio de la oración, por medio de la alabanza. Y van a ver ahora por qué menciono estas cosas específicas, por medio de meditar en las Escrituras. El buen discípulo o estudiante del Señor va a querer sentarse a los pies de su maestro, como también veremos hoy. Y también por medio de un testimonio fiel del Evangelio. Queremos ser fieles al mensaje del Señor, no comprometerlo, aun si nos resulta costoso el ser fieles a ese mensaje. En el Salmo 9, los versos 1 y 2, escuchen lo que dice. Dice: daré gracias al Señor con todo mi corazón. Todas tus maravillas contaré. En ti me alegraré y me regocijaré. Cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Esa canción que estábamos cantando hace un momento alude a todo esto, a la acción de gracias, a contar sus maravillas y a alegrarnos. Tú eres nuestra felicidad y alegría. Y eso no es simplemente un mero sentimiento, es ante las gloriosas promesas de recompensa y gloria eterna en su venida. Cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Perdón, pero el punto principal es que comprometemos todo el corazón. Todo el corazón. Hay una intencionalidad y una dedicación. El Salmo 119, los versos 1 al 3. Vamos a leer el Salmo 119 completo, de hecho, para que sepan. Así que prepárense.
No solamente unos versos aquí. Versos 1 al 3 dice, cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. El Señor es mi porción, he prometido guardar tus palabras. Verso 58, ese fue el 57, era el 58. Supliqué tu favor con todo mi corazón, con intencionalidad y constancia en la oración. Ten piedad de mí conforme a tu promesa. Luego el verso 59 dice, consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. He clamado con todo mi corazón. Respóndeme, Señor. Guardaré tus estatutos. Esto refleja un corazón que, fortalecido por el Señor, se entrega con toda intención. Eso no implica que no hay debilidad y que no hay tropiezo. Pero el enfoque permanece ahí, el clamor continuo por la fortaleza, la sabiduría del Señor, el ánimo del Señor para permanecer en el camino es constante. Nosotros hacemos nuestra pequeña parte de traer el corazón frío y duro y ponerlo delante de la llama ardiente del Dios vivo. Discúlpeme, déjame dar un poquito de agua aquí para... Con todo el alma y la fuerza. La noción bíblica del alma es principalmente la vitalidad, la vida que Dios nos da desde adentro hacia afuera, el aliento, el vigor por el que nos levantamos y producimos y vivimos. Amar con toda nuestra alma es, por lo tanto, dedicar absolutamente nuestra vida y recursos al servicio del Señor. Con toda la fuerza implica que lo hagamos con todo nuestro todo. Y lo digo de esa manera un poco graciosa, porque en su sentido fundamental, básicamente la idea de con toda tu fuerza es una declaración de hacerlo al máximo, es decir, sin poner limitaciones o parámetros, sino, digamos, una entrega total y absoluta. Y también en algunas tradiciones se entiende que se refiere a todos tus recursos, todo lo que tienes en tus manos, empezando por tu vitalidad misma, tu salud, tu vida, lo dispones al servicio del Señor. La implicación final es amor y lealtad y obediencia aún hasta la muerte, porque en algunos casos se ha entendido el amor con toda el alma como amor aún si me cuesta la vida. Aún si me cuesta la vida. Es una manera en que se ha entendido esto. Y claro, esto alude, por lo tanto, a la tradición o la idea del martirio, si el Señor así lo dispone para nuestra vida, y hacerlo sin temor, reconociendo que el Señor nos fortalecería aún para la situación más extrema que tengamos que enfrentar. En el Salmo 130 también podemos ver con más claridad a qué se refiere esta idea de con todo el alma. Dice, espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza, en su evangelio, en su promesa. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Y eso en última instancia se refiere, de hecho, en el contexto del Salmo, el salmista anhelaba la redención final del Señor, que en Romanos 8, por ejemplo, se describe como la redención de nuestros cuerpos e inclusive la redención de la creación. La Escritura, el Salmo Romanos 8 dice que la creación gime y aguarda, la creación misma espera por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios en la resurrección de entre los muertos. Pablo dice que él mismo anhela y gemía por la redención de nuestros cuerpos e inmediatamente después dice la resurrección de entre los muertos. Hay una correlación entre la redención final escatológica
la resurrección de entre los muertos, la introducción de una nueva creación, nuevos cielos, nueva tierra, cuando Dios finalmente castigue y elimine a los poderes en los cielos y a los poderes en la tierra que causan sufrimiento, violencia, corrupción, opresión. Todo eso va a ser eliminado finalmente por Jesús, por el Mesías, cuando venga del cielo y finalmente surja una nueva creación donde more la justicia. Y por lo tanto, el anhelo de nuestra alma, como lo refleja el Salmo 130, es por el cumplimiento final de su palabra. El cumplimiento final de su palabra. El Salmo 146 dice lo siguiente, versos 1 al 4. Dice, aleluya, oh alma mía, alaba al Señor. Inclinamos nuestra alma, toda nuestra vitalidad. Por eso cuando cantamos lo hacemos con todo nuestro ánimo. No nos quedamos sentados, sí, Señor, te amo, aleluya. No, en la medida de lo posible, porque claro, podemos tener tiempos de debilidad y enfermedad, ese no es el punto. Pero con toda la fuerza que haya en nosotros, queremos levantar nuestra voz al Señor y reconocer su gloria y expresar nuestra gratitud. El verso 2 dice, alabaré al Señor mientras yo viva, cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. No confíen ustedes en príncipes, ni en hijo de hombre en quien no hay salvación. Su espíritu exhala, él vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. En otras palabras, lo interesante es que Dios nos llama a esperar y confiar solo en Él, el Dios vivo y eterno, de quien procede nuestra vida, nuestro aliento y sustento, y a no poner nuestra confianza en otros mortales, en otros hombres o mujeres que, igualito que nosotros, perecen y se corrompen, y que por lo tanto en ellos no tienen ninguna manera de salvar o redimir o rescatar. Y es muy simple en realidad a lo que el Salmo nos exhorta, pero muchas veces se nos hace difícil poner esa confianza exclusiva en Él con todo nuestro ser. Es muy interesante también que en el verso 34 de Marcos 12, Jesús habla de lo crucial de responder a ese mandamiento, a ese llamado a la devoción exclusiva, la lealtad al Señor total, ante o a la luz de la venida del reino. Quiero leerle brevemente una cita de un artículo que escribió un amigo mío. Él es un académico y él escribe lo siguiente, me parece muy importante para que veamos cómo es que Dios de hecho ha estado administrando la historia y la redención en torno a esto. Dios no está aturdido o confundido en su trono. A pesar de toda la confusión, la incertidumbre que existe en las naciones de la tierra, aún a pesar de toda la jactancia y la arrogancia que pueda salir de la boca de hombres o mujeres en poder, el Dios de los cielos no se mueve ni un pelo por eso. Y Él lleva la historia a su punto climático, donde no solo finalmente su pueblo rebelde, Israel, sino todas las naciones de la tierra, de lo cual usted y yo somos primicias de eso, como los apóstoles lo describían, de que las naciones se volverían al único Dios verdadero, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y le darían obediencia, le rendirían su confianza y su amor para siempre. Escuchen lo que mi amigo aquí David explica. Dice, esta exigencia de devoción exclusiva dentro del pacto con Israel también tiene implicaciones escatológicas, o dicho de otra manera, en cuanto al futuro, al fin de este periodo, del fin del siglo, en torno a la transición de la historia al siglo venidero. Dice, en el contexto del día escatológico del Señor, el día de Yahweh, una idea que predomina en los profetas y en los escritos de los apóstoles, el día de Cristo, el día del Mesías, el día del Señor, el día de ira, el día del juicio, todo es un paquete que apunta a ese momento climático de la historia. Dice, en el contexto del día escatológico del Señor que humillará la soberbia de los hombres, Yahweh solamente, Dios solamente será exaltado. Cuando las naciones sean testigos de la vindicación de Israel
y el cumplimiento de las promesas del pacto en el tiempo del fin, éstas se volverán al Señor. Eso de hecho era un paradigma de los profetas. En Ezequiel aparece, en Joel. Cuando nosotros veamos a ese rey, hijo de David, descender de ahí arriba, créanme, todas nuestras trivialidades en la tierra se van a poner en una pausa absoluta y toda mirada se va a tornar a ese rey glorioso viniendo del cielo para redimir, para salvar, para ejecutar juicio contra el impío que no se arrepienta, especialmente contra hombres en poder que se jactan y abusan y oprimen. Y luego las naciones confluirán o irán a Jerusalén a adorar. Isaías 2, Isaías 11. Los apóstoles hicieron eco de esto. Pablo, por ejemplo, habló en Romanos 15 de Jesús como el Mesías haciéndose siervo de la circuncisión, siervo de su propia nación, para confirmar las promesas a los padres, para confirmar los oráculos de los profetas, no para redefinir o cambiar o tornarlo todo a como más o menos se venía desarrollando, sino para confirmar, ratificar, garantizar. Y por eso en él, Pablo dice en el mismo pasaje, se gloriarían o alabarían las naciones al escuchar tan glorioso mensaje y tan gloriosa esperanza, y se gloriarían junto a su pueblo Israel, como el hermano mayor de esta gran familia de naciones que el Dios de los cielos y la tierra está produciendo, está levantando. Las naciones irán a Jerusalén, los reyes de la tierra tendrán que rendirle su obediencia al Mesías, rendirlo todo a sus pies, a los pies del Rey de Reyes. Rey de Reyes, porque todos los reyes de la tierra tendrán que someterse a Él. Y lo harán con labios limpios, que ya no invocarán a otros dioses o cosas no buenas delante del Señor, por decirlo así. Y así se cumplirá, escuchen esto, la visión de Zacarías de que Jehová será rey sobre toda la tierra. En ese día el Señor será el único y su nombre el único. Porque lo que se entiende es que Zacarías, el profeta, está aludiendo a la Shema, a la confesión de Yahweh como el único Dios verdadero, digno de la absoluta obediencia, confianza y devoción, pero lo proyecta como buen profeta, lo proyecta al futuro en torno a la redención final, donde los confines de la tierra se volverán a Dios, donde ya no va a haber opción, donde ya la paciencia y longanimidad de Dios llegará a su límite. Esta exaltación escatológica y devoción exclusiva implica el terrible juicio de Dios en contra de sus enemigos cósmicos, los poderes en los cielos, y humanos, poderes en la tierra. También la resurrección de entre los muertos, hay muchos pasajes aquí de hecho en esta cita, no lo estoy leyendo, y el establecimiento de un reino eterno. Por lo tanto, el mensaje profético de advertencia y asombro concerniente a la exaltación del Señor y la restauración de su nación tomó la forma de un anuncio encapsulado en lo que se ha llamado el Evangelio. Dentro de la proclamación del Evangelio, de un reino, un rey, una redención final, se encuentra la proclamación de todas las naciones volviéndose a Él. Y podemos decir en cierto modo que en el corazón mismo del Evangelio se encuentra esta idea de la Shema. El llamado al arrepentimiento y a la fe en Dios tiene que ver con eso, con el reconocimiento: tú eres el único Dios, no otros dioses, no otras esperanzas, no otras salvaciones, no otro nada, nada, ni lo otro ni lo que sea, solo tú, Señor. Por eso, contenido en ese llamado al arrepentimiento y a la fe en Dios, se encuentra esta idea de la devoción exclusiva a Él. Por eso no debería sorprendernos que Pablo mismo, en 1 Corintios 8, versos 3 al 6, si quieren pueden seguir la lectura o simplemente escuchar, Pablo mismo, digamos que parte central de su teología para ser discípulo de entre las naciones, como apóstol a las naciones, dice lo siguiente en 1 Corintios 8, 3 al 6. Dice: pero si alguien ama a Dios, aludiendo a la idea de amarás al Señor tu Dios, Shema Israel, ese es conocido por Él, o es reconocido por Él.
sería otra manera de decirlo. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. La misma idea, si lo podemos percibir. Porque aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Nos debemos a Él, como el Dios que nos creó y nos sostiene y nos redimió. Y un solo Señor, Cristo Jesús, por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos nosotros. Y noten también cómo Pablo inserta a Jesús en la proclamación de la Shema, o en esta ideología teológica de la Shema. En otras palabras, Jesús viene a formar parte de quién es Dios y por lo tanto se nos llama a reconocerlo como nuestro único Señor, así como reconocemos al Padre de la misma manera. Y repito, nos ayuda a ver cuán instintivo era para los discípulos en el primer siglo esta idea de la Shema, esta idea del volvimiento o el tornarse, volverse, convertirse a Dios de todo corazón y rendirle absoluta obediencia y amor. Por lo tanto, por eso somos llamados a la obediencia radical a Jesús y a su enseñanza. Y lo hacemos en preparación o en anticipación para el día en que todas las naciones de la tierra se volverán al Dios de Israel y a su Mesías para adorarles exclusivamente. Y el ejemplo de Jesús, el propio ejemplo de Jesús, se convierte en el paradigma fundamental en nuestro entrenamiento como estudiantes de los caminos de Dios. Sabemos que Jesús se entregó al Padre, a su Padre, en obediencia y lealtad a Él, aún hasta la muerte. Cuando Él ora, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, justo antes de ser traicionado, para luego sufrir severamente y ser crucificado. Por lo tanto, el sacrificio de Jesús se convierte primero en nuestra provisión para el perdón de nuestros pecados y toda la basura y la rebelión y la blasfemia y todo lo que hayamos cometido, pero a la misma vez nos llama a conformar nuestra vida a ese ejemplo. Eso se supone que sea de hecho discipulado 101. Jesús llamó a sus discípulos a seguir su ejemplo y nuestra relación a Él y su sacrificio debe ser de esa manera. En Juan 15, por ejemplo, otro pasaje que académicos y teólogos entienden que también hace alusión al mismo tema de la Shema. Escuchen las palabras del Señor atentamente. Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, mi enseñanza, mi mensaje, pidan lo que quieran y les será hecho. Una pequeña aclaración. Jesús no nos está diciendo que si ustedes son obedientes, pues entonces pueden pedir lo que les dé la gana, una casa más grande, un carro más grande, lo que sea. Esa no es la idea. Y no es que yo me oponga en sí mismo a una casa más grande. Dios puede a veces bendecir al que Él quiera, como Él quiera. Pero créanme, la médula de la oración en las Escrituras tiene que ver, más que nada, con ideas como lo que vemos en el Salmo 22. No voy a leerlo ahora, pero ustedes pueden leerlo luego, donde se habla del rey, que luego se entiende como refiriéndose a la figura mesiánica, en última instancia a Jesús. Al rey se le concederían todos los deseos de su corazón, dice el Salmo 22, el Salmo 21. Salmo 21, el que anterior. El Salmo 22 es el que es más largo y que Jesús mismo declara, de hecho, cuando está en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el Salmo 21 se dice que Dios le concederá a su ungido todos los deseos de su corazón, y 1 o 2 versos más adelante dice, vida te pidió y se la diste. En esencia, lo que nos está diciendo a la luz de la redención es el Mesías diciéndole al Padre, Padre, yo me voy a derramar en devoción y lealtad a ti, aún hasta la muerte, por amor a ti y por amor a mi prójimo, pero te ruego que una vez muera, tú me des vida y me levantes del polvo. Por lo tanto,
Repito, la idea tiene que ver con conectarnos con lo que realmente mueve a Dios en este gran esquema de la redención. Y sí, en medio de eso Dios te va a dar el arroz y las habichuelas y el carro y todo eso. Y es completamente legítimo que pidamos por todo eso. Yo lo hago todo el tiempo. Tengo 6 hijos, imagínense. Por lo tanto, no estoy hablando en contra de eso. Todo lo que estoy diciendo es que nuestra vida de oración no está principalmente dictada por eso, porque imagínense, nos vamos a ahogar en un mar de cosas, porque eso nunca va a acabar. Pero muchas veces nos podemos sacar de ese ahogo, de todas las preocupaciones, al fijar nuestra mirada en la idea de que, Señor, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que me muera. Eso sería terrible. Pero ¿sabes qué? Aún de eso tú me vas a redimir. Y por eso, al permanecer en Jesús, podemos tener la absoluta confianza y certeza de que el Padre nos dará con Él y por Él todas las cosas, incluyendo la vida eterna en la resurrección de entre los muertos. Y por eso Jesús continúa diciendo, en esto he glorificado a mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Yo no sé qué usted quiere hacer con esa declaración. A mí me hace temblar la idea de hacer mi pequeña parte en responder al Señor, obedecer al Señor para permanecer en Él y así demostrar, yo realmente quiero ser un discípulo de Jesús. Como yo le digo a la gente, nadie es un discípulo del Señor por accidente o coincidencia. Nadie va a tropezar en eso. Va a requerir de una simple decisión e inclinación en nuestro corazón de escuchar, abrir nuestro corazón para escuchar. Dios hace su parte, Dios trae convicción, Dios nos estremece y nosotros decimos, sí Señor, amén, reconozco tu justicia, tu poder, tu gracia y quiero responder a ella con todo mi corazón. De manera tal que pruebe, que el Padre pueda decir, este es uno de los míos, este es conocido de mí. Como el Padre me ha amado, dice Jesús en el verso 9, así también yo lo he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús en esencia está elaborando teológicamente o en términos de cómo se enseñaba en esa época en torno a la idea de la Shema. El que ama a Dios vive según los mandamientos del Señor, en obediencia. No comete adulterio, no traicionas a tu esposa, no adoras a otros dioses, no oprimes a tu vecino y lo robas y le extorsionas, sino que eres generoso y das, vives compasivamente según el corazón mismo del pacto. Y en adición a eso, o mejor dicho, tú lo haces como una respuesta al Dios que bondadosa, generosamente nos concede la sabiduría y el entendimiento para vivir de esa manera grata delante de Él. Y en eso permanecemos en el amor. Es decir, en otras palabras, vivimos en obediencia y lealtad al Señor. Por lo tanto, vemos cómo Jesús también elaboró en torno a esto. Y pues no nos sorprende que Pablo entonces continuara con esa misma trayectoria. Queremos ser discípulos fieles, ya estamos entrando al final de mi mensaje. Queremos ser discípulos fieles que como María de Betania escogen la buena parte de sentarse a los pies del Señor para escuchar sus palabras. Y queremos ser discípulos cuyos corazones arden cuando el Maestro nos enseña. Y quiero ir concluyendo con esto, basándome en 2 pasajes muy especiales para mí, que han sido muy impactantes en mi vida. En Lucas 10, 38 al 42 tenemos la famosa historia de Marta y María. Jesús las visita en su casa. Tengo poquito tiempo, ¿verdad? Como 2 o 3 minutos. Ok, gracias, perdón. Te vi sentar, tío. Ella se está acabando el día. Perdón. Jesús visita la casa de Marta y María y usted se podrá imaginar, donde sea que Jesús iba, había un corillote enorme de gente. Y aquí está Jesús con todo su corillo. Marta se está volviendo loca tratando de atenderlos a todos y proveerles para todo como se suponía que hicieran, porque eso era la norma y lo que debía de ocurrir, lo que se supone que sea parte de. Pero entonces tenemos a su hermana María y ahí dice, ok, espera un momento. Jesús está aquí en nuestra casa. O sea, ¿cuántas veces al año eso ocurre? Jesús está aquí
Y sí, hay un montón de gente con él, y Pedro está pidiendo lo otro, y Mateo está pidiendo lo otro, pero el Señor está hablando, está enseñando. Yo no quiero estar acá bregando en la cocina. Y Marta, probablemente sabiendo que le iba a formar una pelea a su hermana, se sienta a los pies del Señor para escuchar sus palabras. ¿Cómo querramos juzgar eso? Yo no sé, pero el punto es que Jesús, cuando Marta le cuestiona, le dice: Marta, Marta, yo aprecio tanto tu generosidad, tu hospitalidad, pero en medio de todo, una sola cosa es necesaria. Y María, tu hermana, ha escogido la buena parte y yo no se la voy a quitar. Así que no me pidas que le diga: por favor, María, párate y deja de escuchar mis palabras. Ve a hacer lo que te toca. Por el contrario, afirma a María en su inclinación, en su determinación, a escuchar las palabras del Maestro. Y Jesús, por lo tanto, pone a un lado cosas que quizá otros rabinos en su época hubiesen encontrado como inaceptables. De hecho, el Evangelio de Lucas tiene un tipo de patrón. No solamente el Evangelio de Lucas, pero pudiera decirse que en Lucas se enfatiza el lugar que Jesús le da a la mujer para una época donde lamentablemente la mujer no era valorada como debería de ser valorada. Y por lo tanto Jesús fue, digamos, revolucionario en ese sentido. Unía mujeres discípulas, cosa que era prácticamente un tabú en la época. Había mujeres que inclusive apoyaban su ministerio. Eso aún más significativo aún. Y en este caso afirma que una mujer se siente a sus pies, que eso era simplemente una postura común del discípulo. Era una idea de sumisión o atención y obediencia a las palabras de este maestro. Por lo tanto, mi exhortación es a que seamos intencionales a sentarnos a los pies del Señor y de hecho abrir nuestra Biblia y inclinar nuestro corazón a su palabra y pedir la ayuda de su Espíritu, de la unción, como dice el Juan en su carta, que nos enseña, que nos instruye, que nos fortalece, que nos inspira y que enciende nuestro corazón, como vamos a leer ahora, en Lucas 24. Jesús, después de resucitar, está apareciéndosele a varios de sus discípulos, incluyendo a estos dos discípulos que iban de camino a Emaús, una ciudad a unas cuantas millas de Jerusalén. Iban de camino y ellos no le reconocen, sus ojos estaban cegados espiritualmente, ¿verdad? No podían identificar que este era Jesús. Y Jesús les está hablando y ellos están aturdidos porque en quien habían puesto su esperanza, como que podía ser el Mesías y todo eso, acababa de ser crucificado y qué desastre acaba de ocurrir. Y Jesús les dice: si tan solo ustedes prestaran atención a Moisés y a los profetas, si tan solo inclinaran su corazón a las Escrituras. Y Él comienza a abrirle las Escrituras y a instruirlos en todo lo referente a Él en la Biblia. Y luego parte el pan, sus ojos se abren, lo reconocen y ahí Jesús desaparece. Y es muy significativo lo que dicen en el verso 32. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las Escrituras? Yo quiero ese ardor en mi corazón. Lo que sea que sea. Yo lo comparo al fuego que ardía aún en esa época en el altar del templo. Lo comparo al fuego que arde en el altar del templo celestial. Dios de hecho habita en un templo celestial. Eso es otro tema para otro día. Y las Escrituras describen un altar celestial donde hay fuego ardiendo. Isaías un día lo vio y un carbón encendido lo tocó y todo ese asunto. Y yo comparo a Dios tocándonos con el mismo ardor que hay en su corazón por el Espíritu de Dios. También la Escritura describe 7 lámparas de fuego ardiendo que arden delante del Dios viviente. Por lo tanto, mi oración, mi petición por mí, por ustedes como congregación, por las iglesias en nuestra isla, en Puerto Rico, es que Dios, de una manera renovada, en esta hora tan crítica, derrame nuevamente el ardor, la convicción, el fervor en nuestros corazones, que nos despierte nuevamente en la oración, en la devoción, en la proclamación fiel del Evangelio.
Porque como dije al principio, el único lugar seguro para poder perseverar y vencer en medio de las pruebas y tribulaciones que ya están sobre nosotros es permaneciendo en la llama ardiente del amor de Dios. La llama inextinguible de su amor por nosotros que enciende y sostiene el fuego de nuestro amor por Él. Para que podamos vivir por algo por lo que vale la pena morir. Quiero culminar con un llamado, una de las cosas que el Señor estuvo poniendo en mi corazón por las pasadas semanas mientras oraba por nosotros, por ustedes. Y es hacer un llamado a padres y a jóvenes. Padres, denle licencia total a sus hijos para entregarse radicalmente a Jesús. Muy por encima de conveniencia, comodidad o carreras universitarias, por bueno que eso sea hacer, por válido que pueda ser, pero muy por encima de eso, anímenlos a sacrificar y derramar sus vidas a los pies y por la causa. Y por la causa del único digno. Inevitablemente les va a ser costoso y desventajoso en cuanto a las ambiciones de los hombres y aún dentro de las iglesias. Pero yo les garantizo que va a ser para su gloria eterna. Hijos, jóvenes, escúchenme. Ustedes han estado en mi corazón de una manera muy particular en los últimos meses. Los de 12, los de 14, los de 15, los de 18, 20, 25, hasta los de 30 se pueden incluir en el paquete si quieren. Jóvenes amados del Señor, no desperdicien su juventud. Tornen su mirada de la vanidad de esta vida y sus falsas promesas y fijen firmemente sus ojos en el Dios entronado en los cielos y en los ojos ardientes de Jesús. Su glorioso Hijo que viene de los cielos con gran poder. Yo les exhorto, hagan algo inusual. Como un día de estos pasen una noche entera leyendo su Biblia, orando. Hagan algo inusual como un día decir, hoy voy a ayunar. Ustedes, la mayoría están bastante fuertes y saludables, eso no les va a hacer daño. Pero créanme, va a marcar sus vidas. Hace años atrás, cuando yo tenía su edad, yo no soy tan viejo, pero tampoco soy tan joven ya. Una noche un amigo me invitó a esta iglesia y el Señor había comenzado a mover mi corazón. Yo nací y crecí en la iglesia, pero a la que entré a la universidad dije, ahora es que empezó lo bueno. Mi corazón tenía las peores motivaciones y fue justo en ese tiempo que el Señor me estremeció. Una historia para otro día, pero muchas cosas ocurrieron en ese periodo. Y en una ocasión fui a una reunión, estaba este predicador, y él contó la historia de cómo una vez Dios puso en su corazón de joven pasar toda la noche en oración. Y esa cosa se me metió en la mente como una piraña. Y me empezó a consumir. ¡Wow! Pasar toda la noche en oración. ¿Quién rayos hace eso? Pues yo decidí hacerlo con un amigo. Y fue la noche más larga de la historia. Pero abrimos nuestra Biblia. Yo apenas tocaba 2 acordes en una guitarra y ahí estuvimos toda la noche tocando la guitarra, cantando. Nada especial, nada extraordinario ocurrió, pero nuestro corazón era tan sincero y yo sé que Dios tenía nuestra mirada sobre mí, sobre mi amigo Steven. Dios bendice a Steven donde sea que esté ahora mismo.
Por la mañana estábamos hambrientos, nos fuimos rápido a Burger King a desayunar a las 6 de la mañana, pero pasamos toda la bendita noche buscando al Señor. Y yo sé que el Dios de los cielos vio y dijo, ok, muy bien. Y fueron cosas, experiencias que marcaron nuestra vida. Yo les exhorto, hagan algo inusual, apaguen el televisor, el teléfono, lo que sea, por un rato, o como sea que Dios los dirija. Pero mi exhortación es a que lo hagan, a que hagan lo que sea que venga a sus mentes para pegarle un grito al cielo y decir, Señor, aquí estoy. Revélame la dignidad de tu Hijo. Revélame la gloria de ese hombre sentado a tu diestra, con ojos de fuego, con vestidura resplandeciente. Revélame a ese mismo hombre glorioso que se le ha manifestado a multitudes en el mundo musulmán y que está tornando los corazones más duros y violentos a que se conviertan en las personas más compasivas y sacrificadas por la causa del Evangelio. Si tú lo puedes hacer en esos lugares, hazlo aquí, Señor. Hazlo en mí, oh Dios. Vamos a ponernos de pie por un momento para terminar. Padre, necesitamos tu Espíritu, Señor. Nosotros somos polvo y ceniza. Traemos nuestro corazón frío y duro delante de ti, Señor. Y te rogamos que la llama ardiente que arde en los cielos, Señor, en tu santuario, toque nuestra vida ahora mismo, Señor. Con un fuego que las muchas aguas no podrán apagar, ni siquiera las aguas de la persecución, ni las aguas de la cultura, Señor, ni las aguas de la comodidad, ni nuestra propia debilidad. Y yo te ruego, Padre, que enciendas nuestros corazones en la devoción a ti, en la dedicación y obediencia a tu Hijo. Padre, te pido por nuestros hijos e hijas, Señor. Jesús, nosotros no podemos hacer lo que solo tú puedes hacer en ellos, Señor. Los ponemos a tus pies. Los rededicamos a ti. Haz lo que quieras con ellos, Señor. No les vamos a poner peros y condiciones, siempre y cuando se trate de seguirte y obedecerte. Siempre y cuando se trate de cultivar la obediencia, la oración, el ayuno, la devoción, el sacrificio, la predicación del Evangelio. Padre, queremos bendecir eso. Queremos aún proveer para eso, Señor. Que seamos generosos y dados para eso, porque la hora es urgente, Señor. Pon urgencia en nuestros corazones, porque al fin de todo va a ser para su beneficio, para su gloria. Tú eres digno de eso, Señor. Concédenos eso, Padre. Vamos a esperar por unos minutos simplemente, si es posible. Ahí donde está, en oración. Vamos a pedir a que el Señor se mueva en nuestros corazones. Llénanos, Señor. Las almas sedientas que están aquí. Derrama, danos a beber de tu Espíritu, Señor. Padre, tu Espíritu es real. No es una teología, no es una fuerza. Es tu Espíritu mismo, Dios mismo en medio nuestro. Nos abrimos a tu Espíritu, a su poder. Llénanos, Señor. Ven, Señor, te pedimos con tu Espíritu Santo. Danos el espíritu de sabiduría y revelación. Ilumina los ojos del corazón para que contemplemos tu gloria, para que nuestros ojos vean al Rey y su hermosura y seamos completamente capturados
por ese Rey glorioso, por ese Rey majestuoso. Torna nuestra mirada de la vanidad, torna nuestra mirada de las falsas promesas, Señor, y de las trivialidades de esta vida, Padre. Torna nuestra mirada a la gloria del Rey supremo, el Rey glorioso, el Rey que es el más hermoso de los hijos de los hombres. Tu gracia se ha derramado en tus labios. Por eso queremos escuchar sus palabras, rendirnos ante sus palabras, beber de sus palabras y responder a ellas con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Amén.